muy bonito que se llama Badajoz. Badajoz está dentro de Extremadura y Extremadura está dentro de España. Y ahora os voy a contar un poquito de la historia de mi ciudad. Este es Marwan. Bueno, en realidad se llamaba Al-Rahman ibn Muhammad ibn Marwan ibn Yunus al-Chiliqui al-Marid, pero lo conocemos como el Marwan Chiliqui y se considera el fundador de nuestra ciudad. Y Marwan era un musulmán mulaidí que vivía en Mérida y pertenecía a un grupo de rebeldes que solían levantar revueltas contra el emir porque no estaban de acuerdo con el trato que le daban a la población y con los elevados impuestos que le hacía pagar. En una de las revueltas fue capturado y lo mandaron preso a Córdoba. Por esta época, España estaba dividida en dos. El sur era musulmán y se llamaba Al-Ándalus, donde estaba el califa. El califa era como el rey de Al-Ándalus y la otra mitad de España era cristiana. Y Marwan pasó un tiempo apresado. Pero como era un chico muy inteligente y fuerte, a pesar de estar en la cárcel, consiguió mucha fama y se hizo amigo del califa y llegó a ser el capitán de su guardia. Pero Marwan, además de fama y amigos, tenía muchos enemigos y el ministro de la ciudad era uno de ellos. Un día tuvieron una fuerte pelea y Marwan terminó escapando de vuelta a Mérida y se refugió en Aranje. Desde allí siguieron sus batallas contra el emir de Mérida. Para mediar y conseguir la paz, intervino de nuevo el califa de Córdoba, que le ofreció un territorio para gobernar. Y así fue como en 875 y Marwan fundó Badajoz, Batallos, sobre el Cerro de la Muela y bajo los restos de una antigua ciudad visigoda, donde además se sabe por los restos arqueológicos encontrados que hubo asentamientos de población desde la prehistoria. Y al ser ciudad fronteriza con Portugal, construyó una muralla, una gran alcazaba para protegerla. También construyó su castillo y hasta una mezquita, de la que aún quedan restos, y que luego se convirtió en nuestra primera catedral, y después en una iglesia, Santa María del Castillo. Y Marwan gobernó Badajoz como una ciudad independiente de Córdoba. La convirtió en una ciudad próspera y rica. Después de él gobernaron su hijo y su nieto, hasta que Abderramán III, nuevo califa de Córdoba, anexionó la ciudad al Andaluz, donde también fue una ciudad muy importante. Pero las tropas cristianas cada vez eran más fuertes y fueron tomando territorios. Y el 19 de marzo de 1230, Alfonso IX, junto a las tropas leonesas, reconquistaron la ciudad de Badajoz de forma pacífica. El 19 de marzo es el Día del Padre, el Día de San José, y desde entonces San José se convierte en el patrón de nuestra ciudad. Su sucesor, Alfonso X el Sabio, conseguía a la ciudad un obispado, y en esa época empezó a construirse la catedral, dedicada a San Juan Bautista. Nuestra catedral es gótica, pero tiene poco adorno porque está hecha en una ciudad fronteriza. Por eso también tiene almenas en la parte superior. En el siglo XIV, Portugal atacó nuestra ciudad, pero las tropas castellanas subieron a defenderla con el deseo de mantener la paz. Entre España y Portugal, el rey Juan I de Castilla se casó con la infanta Beatriz de Portugal, hija del rey Fernando I. Las bodas se celebraron en la ciudad de Badajoz. En el siglo XVI, Badajoz vive su propio renacimiento. Pasó por una época de tranquilidad. No había guerras y nacieron importantes personalidades, como el músico Juan Vázquez o el gran pintor Luis de Morales, el Divino. Nació en 1509. Fue un pintor renacentista dedicado a la pintura religiosa. Tuvo mucha fama en toda España, hasta en la corte.
Por esta fecha se realizó una importante reunión en la casa consistoriales, donde se estudiaron los nuevos mapas del mundo tras la conquista de América, y en donde España y Portugal se repartieron el mundo. Además, está documentado que la diócesis de Badajoz financió el viaje de Colón cuando partió a descubrir el mundo. También sabemos que muchos pacenses, como Pedro de Alvarado, formaron parte de las distintas expediciones que se realizaron para conquistar América. En 1580, Badajoz llegó a ser capital de la corte. Y es que Felipe II se trasladó hasta aquí junto a toda la corte, donde vivió 11 meses, mientras que preparaba una futura invasión a Portugal. Y estando en la ciudad, murió su esposa, Ana de Austria, estando embarazada. Algunos de sus restos aún se conservan en el convento de Santa Ana. Felipe II lo consiguió. Anexionó Portugal a reina de España. Hubo 60 años de paz. Hasta que en 1640 los portugueses iniciaron la guerra de restauración para conseguir la independencia. Esta guerra afectó mucho nuestra ciudad por su condición de fronterizo. Por esta causa se vio la necesidad de tener que ampliar la muralla de la ciudad. La cerca vieja se había quedado pequeña. Se construyó una muralla más grande y robusta, con 8 nuevos baluartes y varias puertas nuevas de entrada, como la de Mérida, Puerta Trinidad o Puerta Pilar. La nueva puerta principal da acceso a la ciudad. Además, se construyó el fuerte de San Cristóbal, en una zona estratégica y de defensa, y un baluarte a la entrada del Puente Viejo. En el siglo XVIII tuvo lugar otro importante acontecimiento en Badajoz. De nuevo, en busca de la paz entre España y Portugal, se produjo un doble matrimonio entre hermanos. El heredero al trono, Fernando VI, y su hermana Mariana Victoria se casaron con la infanta Bárbara de Braganza y con el príncipe de Brasil, José I de Portugal. La boda se produjo en un territorio neutral, en la frontera de Calla. El río Calla era la frontera natural entre España y Portugal. Allí construyeron un puente de madera para hacer el intercambio de princesas y unos grandes pabellones donde se celebraron las bodas. Al día siguiente se celebraron las bodas religiosas en la catedral. Badajoz y Elba se engalanaron para las celebraciones. Las decoraron con bonitas flores y arquitectura. El fímbero de madera de las fuentes de Badajoz salían vino y leche para que los ciudadanos pudieran participar de la celebración. Y fue en este siglo, en 1767, cuando nació Manuel Godoy, una de las figuras políticas más importantes de España. Fue el válido de Carlos IV. Gobernó España. Estuvo al mando del país hasta que el rey Carlos IV fue destronado por su hijo Fernando VII. Y mientras reinaba, apareció en escena Napoleón. Napoleón fue un señor muy ambicioso que en el siglo XIX quiso conquistar el mundo y pasó por nuestra ciudad. Cuando llegó parte de España, ya estaba en sus manos. Su objetivo era pasar por aquí para poder llegar al país vecino y así poder conquistar Portugal. En 1810, los franceses lanzaron el primer ataque a nuestra ciudad. Rodearon la muralla, pero el capitán Menacho supo defenderlas. Las tropas francesas se retiraron y meses después intentaron de nuevo el ataque, dirigido por el capitán Saul. Esta vez sí consiguieron entrar por nuestra muralla. En el ataque murió el capitán Menacho, pero rápidamente las tropas inglesas y portuguesas llegaron para ayudarnos y echar a los franceses. Y bajo el mando de Arthur Wellesley, el capitán Wellington emprendieron una larga batalla en la que murieron muchos soldados, en la que Francia al fin se rindió. Pero los ingleses, además de intentar devolvernos la paz, dejaron una ciudad devastada después de los robos, los saqueos
y los asesinatos que cometieron. Cuando poco a poco los estábamos recuperando, vuelve a romperse la paz. Esta vez por la Guerra Civil Española. Badajoz era una ciudad republicana y el bando de los sublevados, con el general Franco en la cabeza, decidió conquistarla. Capitaneados por el general Yagüe, bombardearon la ciudad durante 3 días, hasta que consiguieron la victoria. Cuando la ciudad era suya, los rebeldes de Yagüe provocaron revueltas y saqueos, y se produjo uno de los acontecimientos más tristes de la ciudad, la matanza de Badajoz. Entre 2.000 y 4.000 personas fueron fusiladas en la antigua plaza de toros de la ciudad. Hoy está reconvertida en el Palacio de Congreso. Ahora Badajoz forma parte de la región de Extremadura, que es la ciudad más grande y rica en nuestra comunidad autónoma. Badajoz vive una época tranquila y de florecimiento. Suscríbete a mi canal y pincha el me gusta. Y no se te olvide de pinchar en la campanita pin.